Mi ámbito de trabajo general es la ingeniería de costas y la ingeniería oceánica, es decir, todo lo que tiene relación con la ingeniería del mar, y por tanto me dedico fundamentalmente a analizar cómo cambian las dinámicas marinas, cómo cambia el oleaje, cómo cambian las corrientes, el viento, los niveles del mar, las mareas, los tsunamis, y cuál es su interacción con el sistema socioeconómico que se alberga en la costa y con los sistemas naturales, para buscar soluciones que hagan que nuestra costa sea más resiliente y sostenible, mediante el desarrollo de metodologías, mediante el desarrollo de herramientas, mediante la generación de datos y con recomendaciones que sirvan para que tengamos una costa más sostenible, que sirvan para desarrollar tecnologías vinculadas a la energía en el medio marino que nos sirvan para mitigar el cambio climático o simplemente que reduzcan los riesgos que tenemos en la costa. Me dedico a dar docencia en la Escuela de Caminos, aquí en la Universidad de Cantabria, y luego lo conjugo también con la investigación y con la transferencia, es decir, tratamos de que esa investigación que hacemos sea útil a la sociedad, trabajando con las administraciones públicas en todo el mundo y trabajando también con el sector privado, que tiene grandes intereses en el medio marino. Curiosidad, tesón y dedicación, ¿no? Son los factores fundamentales que hacen que un investigador pueda conseguir objetivos en ámbitos que son difíciles de entender. Para mí uno de los factores primordiales a la hora de decidir en qué investigo o en qué trabajo es que realmente toda la investigación que hago tenga o dé frutos para responder a problemas que tiene la sociedad. Nosotros tenemos la suerte de que investigamos en un campo donde existe una gran concienciación de la problemática. Fundamentalmente yo diría que uno de los retos principales que tenemos que abordar en estos momentos es el resto del cambio climático y de la incidencia que tiene en el océano y particularmente en la costa. En entender y poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro de tal manera que podamos implementar medidas que sean medidas que garanticen la sostenibilidad, que garanticen la coexistencia con los sistemas naturales que existen en la costa y que nos lleven a una situación de resiliencia para afrontar ese gran reto que supone el cambio climático en las zonas costeras.